Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a Diálogos en Línea. Diálogos que son tratados a la luz de la palabra de Dios, las santas y sagradas escrituras. A propósito, hemos venido llevando adelante este tema tan interesante como es la inspiración de las escrituras, y hoy vamos a tratarlo en su parte número 2. Yo, por mi parte, en mi corazón, creo y comparto lo que dicen las escrituras. Isaías 48, Isaías capítulo 40, verso 8, dice la palabra: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24, verso 35, nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Voy a echar mano en partes a la teología bíblica y sistemática de Meyer Perlman, ¿no? Él, en su comentario, él dice que el doctor Payson, refiriéndose a la Biblia, ha dicho, entre varias expresiones, lo siguiente: en una palabra, destruye este volumen y nos despojarás al instante de todo lo que impide que la existencia se convierta en el peor de todos los azotes. Apagarás el sol, secarás el océano y harás desaparecer la atmósfera del mundo moral, y degradarás al hombre a un nivel desde el cual quizá mire con envidia a los brutos que perecerán. Esto manifiesta Payson, menciona pues Meyer Perlman. Por tanto, cuán importante es tratar estos temas, como el que ya lo tocó Jorge en la primera exposición. Hay necesidad de las escrituras, la inspiración de las escrituras que trató nuestro hermano Pascual, y hoy vamos a su segunda parte, a la ampliación, y el próximo tema que será tratado por nuestro hermano Josué, la verificación de las escrituras. Hoy, siempre a manera de estudio o de hurgar, aclarar algunas confusiones, el sábado pasado sugerí enfocar estas tres definiciones que aparecen en la Biblia, ¿no? La inspiración, la iluminación y la unción. Perlman dice que la iluminación prometida a los creyentes y experimentada por ellos no es lo mismo que la inspiración. Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, yo lo leo 10 al 12, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Explica pues que a veces los profetas recibieron verdades por inspiración y al mismo tiempo les fue denegada la iluminación para comprender esas verdades. El Espíritu Santo inspiró sus palabras, pero no creyó oportuno proporcionar el significado de aquellas palabras. Juan capítulo 11, versos 49 al 52. Juan capítulo 11, versos 49 al 52, dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino
que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Se nos dice, pues, que Caifás fue el instrumento de un mensaje inspirado, aunque no tuvo conciencia de ello, cuando aún no pensaba de Dios. En ese momento, pues, era inspirado, pero no iluminado. Notemos dos diferencias, hermanos, específicas entre la iluminación y la inspiración. Con respecto a duración, la iluminación es permanente o puede serlo. Dice la palabra, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Repito, con respecto a duración, la iluminación es permanente o puede serlo permanente. En cuanto a la inspiración, era intermitente, pues en efecto el profeta no podía profetizar a voluntad, sino que estaba sujeto a la voluntad del Espíritu Santo. Dice la palabra, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, dijo el apóstol Pedro, ¿no? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo repentino, hermanos, de la inspiración profética está insinuado en la expresión común que dice, vino palabra de Jehová. Se establece una distinción clara entre los profetas verdaderos que hablaron solo cuando vino la palabra de Jehová y los falsos que hablaron según propia invención. Jeremías, capítulo 14, verso 14. Jeremías, capítulo 14, verso 14. Dice la palabra, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. La iluminación admite, pues, hermanos, dice, grados. La inspiración, no. Repito, la iluminación admite grados, la inspiración no. La gente disfruta de distintos grados de iluminación. Algunos poseen mayor penetración que otros, mas en el caso de la inspiración, en el sentido bíblico, una persona es otra cuando está inspirada, o no lo es, si no lo está. Termino con la unción. La unción que el creyente ha recibido del Santo permanece en él. Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versos 20 y 27, perdón, versos 20 y 27, Primera de Juan capítulo 2, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Le cedo los micrófonos a Jorge Palma. Bueno, como le decía, hay diferencia entre estos tres términos, revelación, inspiración e iluminación. Una clara diferencia entre revelación e inspiración, por un lado, e iluminación, por otro. En realidad, revelación e inspiración, al parecer, van juntos, porque es la acción de Dios, ¿no? Directamente que lo que Dios ha querido develar, descubrir, pueda ser manifestado mediante la inspiración, ¿no? Donde Dios capacita al hombre para que pueda expresar los pensamientos de él.
y de tal manera que queda plasmado en una escritura. Más adelante, esto que está plasmado mediante la revelación de Dios, que inspira a los hombres, o sea, sopla sobre el hombre para que el hombre pueda escribir, ¿no? Lo que Dios está poniendo en sus mentes y en sus corazones. Vamos a ver que eh, usa la personalidad de cada uno, ¿no? Pero quien está mandando el mensaje es Dios. Esto es muy diferente a la iluminación. La iluminación, como vamos a ver, pues es el hombre tratando de entender lo que ya está escrito. Y en la iluminación ahora entra en acción la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Él es el que hace entender al hombre de Dios, al creyente, ¿no? Las cosas que están escritas. Entonces vamos a ver que la iluminación viene cuando el hombre toma lo que ya está escrito y lo entiende por la ayuda del Espíritu Santo. Pero vamos otra vez a insistir, la revelación es esta acción de Dios por la cual Él revela, descubre lo que Dios quiere mostrar al hombre. Y por supuesto, usa al hombre como un instrumento, ¿no? Aunque como dijo Renan, el hombre no entienda completamente lo que Dios ha mostrado, ¿no? No vamos a decir que no entiende por completo, no, 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 algo entiende, pero simplemente su corazón y su mente le lleva a escribir, ¿no? A plasmar en una escritura lo que Dios quiso decirle, ¿no? Es una crisis, es un momento en que el hombre sabe que Dios está queriendo que él escribe. Y muchas veces vamos a ver que en el Antiguo Testamento ellos decían palabra de Jehová, porque ellos entendían que era la palabra del Señor. Inclusive ellos sabían que debían escribirlo porque era la voluntad de Dios que así se hiciera. Bueno, entonces entendiendo esto, vamos a ver que eh, el Señor abre el entendimiento de los creyentes para que entiendan las escrituras. Como dijo bien el hermano Renan, hay personas que no entendieron, pero escribieron simplemente, o no simplemente lo profetizaron. Uno de ellos era Balán, el rey Saúl, Caifás, profirieron una revelación divina, pero en realidad no eran iluminados, o sea, no entendían, no entendían nada de lo que está escrito ni el sentido por completo, ¿no? Ni tenían el deseo de entenderlo. Simplemente dijeron algo que en realidad fueron movidos a hacerlo, ¿no? Sin que hubiera allí una iluminación, ¿no? Hubo algo de inspiración, es cierto, ¿no? Pero no hubo iluminación, porque iluminación es el Espíritu Santo iluminando, ¿no? Por su Espíritu al hombre, al creyente, para que entienda las escrituras. El apóstol Pablo pidió que los creyentes fueran iluminados para que comprendieran las grandes verdades que Dios tiene para nosotros, los grandes propósitos, ¿no? Esto va con los creyentes, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Bueno, puedo decirles también que Cristo mismo prometió que cuando el Espíritu Santo viniese, Él guiaría a toda la verdad, ¿no? A su iglesia, a los creyentes. De igual manera, el apóstol Pablo escribe, hemos recibido el Espíritu que es de Dios, para sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios 2:12. Y Juan señala del Espíritu que os enseña todas las cosas, ¿no? Y vamos a ver que es la unción, ¿no? Como vamos a ver más adelante, porque el Espíritu Santo está en el creyente y nos enseña todas las cosas y no necesitamos necesariamente que alguien nos los descubra, ¿no? Sin embargo, es obvio que la iluminación, siendo la declaración de la Escritura ya dada, no lleva implícita la responsabilidad de añadir a esas escrituras. Y lamentablemente de esto se aprovecha, digo lamentablemente porque no es de Dios, sino es el hombre, se aprovecha para añadir a las escrituras, pensando que tienen la autorización para hacerlo.
Ni tampoco la iluminación exige que la transmisión inspirada e infalible de aquello que el Espíritu de Dios enseña haya de escribirse en un idioma determinado. No, no hay esta cosa, ¿no? Inspiración por la cual la revelación encuentra una infalible expresión es confundida tanto por los católicos romanos como por los racionalistas. Los católicos toman ese camino para poder mantener la creencia de que la Iglesia romana, tanto primitiva como contemporánea, posee un dogma extrabíblico de autoridad que es igual al de la Biblia y superior a la Biblia, juzgando por sus conclusiones cada vez que se ve en la necesidad de dictaminar entre la Biblia y la Iglesia católica. Esta es una usurpación palpable, ya que las pruebas que establece una Biblia autoritativa e inspirada son más que suficientes, mientras que las mismas pruebas a favor de una iglesia autoritativa e inspirada son inexistentes e inadmisibles. El racionalista, por otro lado, en uso de los argumentos de la razón, confunde la iluminación o la influencia general del Espíritu, sobre todo los corazones regenerados, con la obra extraordinaria de la revelación y la inspiración. Ellos hacen esto aun cuando admiten una revelación divina específica al atribuirle a los escritores de la Biblia toda la variabilidad, incertidumbre y deficiencia que caracteriza a los mejores hombres, hablo del mundo, ¿no? Y cree que así debe ser con los que escribieron la Biblia, pero no entienden que en realidad Dios estaba sobre estos escritores e inspiró una Biblia que es inerrable, que no yerra, ¿no? Que no puede fallar porque está bajo la supervisión de Dios, ¿no? Bueno, podemos adelantar esto, ¿no? Es significativo que en un pasaje, a saber, primera de Corintios 2, 9 al 13, hay referencia a la revelación del versículo 10, a la iluminación en el versículo 12 y a la inspiración en el versículo 13. Te quedan Miremos 2 minutos, Jorge, te quedan 2 minutos. Ya. Miremos un ratito, 1 de Corintios 2, 9 al 13, ¿no? Aquí tenemos en 1 de Corintios 2, 9 al 13, lo siguiente que está escrito. 1 de Corintios 2, 9 al 13, que nos dice así. 1 de Corintios 2, 9 al 13. Leo acá. Dice así. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para las que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundas, lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el Espíritu sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, hay una diferencia. Revelación es la acción de Dios de develar algo. La inspiración es el acto por el cual Dios usa al hombre, ¿no? A pesar que no entiende, pero no usa a una persona irracional, usa a una persona racional. Entiende algo de lo que escribe, pero no totalmente. Pasa por su corazón y su mente, pero no entiende todo, ¿no? Pero sabe que es la voz de Dios y la escribe. Bueno, una vez que esté escrito, la persona recibe esta escritura a la cual fue enviada y la entiende, pero no con la mente natural, sino la entiende porque está ungido por el Espíritu Santo, ¿no? Y busca que Dios le haga entender las escrituras de Dios, lo profundo de Dios, ¿no? Esto se llama la iluminación, donde el Espíritu Santo le da el entendimiento para entenderlo, cosa que el incrédulo no puede hacerlo porque le da otro sentido. Bien, hermano Renan.
Ya, las gracias, hermano Jorge. El turno para nuestro hermano José. José, tienes 8 minutos. Gracias. El tema es bastante fundamental para la vida cristiana y aún también para aquellos que no están eh, regenerados por el poder del Espíritu Santo, es decir, como hijos de Dios. Entonces entendemos que la unción como origen, ¿no?, viene de una práctica de los pastores de ovejas. Los piojos y otros insectos a menudo entraban en la lana de las ovejas, y cuando llegaron cerca de la cabeza de las ovejas, podrían hacer una madriguera en las orejas de estas y matarlas. Entonces los antiguos pastores vestían aceite en la cabeza de las ovejas, los echaban, ¿no?, el aceite. Esto hizo resbaladizo la lana, lo que hacía imposible que los insectos llegaran cerca de las orejas de estas ovejas, porque los insectos se deslizarían. De esto entonces la unción llegó a ser símbolo de bendición, protección y empoderamiento. En tiempos bíblicos la gente era ungida con aceite para significar la bendición de Dios o el llamado de Dios a la vida de una persona. Podemos ver una relación de pasajes bíblicos, que gracias a Dios tenemos el diccionario bíblico para poder ahondar más esto, pero quisiéramos dejar anotados, ¿no? El Éxodo es Éxodo 29, 7, Éxodo 49, Segunda de Reyes 9, 6, Eclesiastés 9, 8 y Santiago 5, 14. Una persona fue ungida para un propósito especial, para ser un rey, un profeta, un constructor, etc. No hay nada malo en ungir a una persona con aceite hoy en día. No es tampoco una poción mágica. El aceite mismo no tiene ningún poder. Es solamente Dios quien puede ungir a una persona para un propósito específico. Entonces el aceite es un símbolo de lo que Dios está haciendo. Otro significado de la palabra ungido es escogido. La Biblia dice que Cristo Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas y liberar a aquellos que habían sido cautivos por el pecado. Justamente cuando él mismo lee, ¿no?, en Lucas, Jesús mismo lee en Lucas 4, 18, 19. Y también en Hechos 10, 38. Después de dejar Cristo la tierra, él dio el don del Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió a los cielos, tal como él había prometido que enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, en aquel día del aposento alto, a los 120 personas que esperaban, justamente le llegó ese momento en forma de lenguas de fuego, el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ocurre con los cristianos que somos ungidos? Todos somos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Somos ungidos, escogidos para un propósito específico, el de promover el reino de Dios, ¿no? Como nos dice en 1 de Juan 2:20, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu
en nuestros corazones. Tenemos también en 2 Corintios 1, 21, 22. Como el tema es de unción, iluminación, es amplio, vamos a continuar con el término iluminación. En pocas palabras, la iluminación es el sentido espiritual de prender la luz en la oscuridad, ¿verdad? Del entendimiento en algún área. ¿Cómo ilumina a Dios las mentes de aquellas que estudian su palabra? El nivel más básico que podríamos entender de iluminación es el conocimiento del pecado. Es decir, el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo de Dios, digamos, no acepta que él es pecador, ¿no? En la dimensión como Dios nos señala, ¿no? Esa dimensión tan grande, como fue tan grande el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, como hemos celebrado hace poco en Semana Santa, con mayor detenimiento, cómo fue todo ese sacrificio tan grande por nuestros pecados. Esa dimensión del significado del pecado no es consciente en las personas naturales, ¿no? La mente natural no llega a captar esa dimensión, ¿no? Sin ese conocimiento, todo lo demás resulta inútil. En el Salmo 18, 28 nos dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Tú encenderás mi lámpara, mi entendimiento. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y podemos detenernos con este salmo, el más grande que tenemos en la Biblia, Salmo 119, el capítulo que más largo está en la Biblia. Es una canción acerca de la palabra de Dios. El verso 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, haced entender a los simples. Este verso establece el método básico de la iluminación de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón de una persona, ¿qué ocurre? Le da luz y entendimiento. Por esta razón se nos dice repetidamente que estudiemos la palabra de Dios. Seguimos en el versículo 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Luego, en el 98 y 99, versos 98 y 99, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo tus mandamientos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, el estudio regular de la palabra de Dios nos dará dirección y entendimiento en los problemas de la vida. Este es el primer método de la iluminación de Dios y el punto de partida para todos nosotros. El Salmo 119, otra vez, encontramos otro tipo de la iluminación de Dios. Verso 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Estas maravillas no son nuevas revelaciones, sino cosas que fueron escritas hace mucho tiempo y que hasta ahora fueron entendidas por cada lector de la palabra de Dios. De manera similar, en este mismo capítulo de Salmos 100, verso 73 dice: tus manos me hicieron y me formaron.
hazme entender y aprenderé tus mandamientos. La súplica es por un entendimiento personal para aplicar las leyes de Dios, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es entendiendo esos mandamientos de Dios, ¿no? Luego, podemos decir que hay 15 veces esa súplica del salmista que le hace a Dios que le enseñe o le dé el entendimiento de sus leyes. Y por lo tanto, para nosotros, en tiempos tan críticos como estamos viviendo, tan confusos, donde todo se relativiza en el mundo actual en que estamos, y con mayor razón tenemos que tener esta oración diaria, mis amados hermanos, esa súplica, que Dios nos enseñe a entender sus leyes, todo lo que está escrito en su palabra. Un pasaje que tal vez pueda generar alguna controversia acerca de la iluminación es Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Está dirigido a aquellos apóstoles, ese puñado de 12 hombres, lo que iban a hacer tan pronto Jesús se marchaba, ascendía a los cielos, todas las cosas que les tocaría hacer a los apóstoles, a sus discípulos. Jesús estaba hablándoles así en aquel aposento alto. Eran las últimas instrucciones antes de su muerte. Este especial grupo de hombres debía ser responsable por difundir las buenas nuevas de Jesucristo por todo el mundo de aquel entonces. Ellos habían pasado 3 años y medio con él, observando sus milagros, escuchando sus enseñanzas, sus gestos, ¿no? Entonces, para compartir esas enseñanzas el resto del mundo, ellos necesitaban una ayuda especial de Dios para recordarles con precisión. Jesús les dijo que el Espíritu Santo Él les enseñaría y les recordaría a ellos todo lo que se había dicho, para que ellos pudieran transmitírselos a los demás. Aunque este verso enseña que los apóstoles tendrían la ayuda divina para escribir los evangelios, no enseña que el Espíritu hará lo mismo con todos los creyentes. Hermano Josué, Sí. estamos con 4 minutos de más. Le damos uno más para que culmine, ¿ya? Uno más. ¿Cuál entonces es la obra de la iluminación del Espíritu Santo en los creyentes? La pregunta. Entonces en Efesios 1:17-18 nos dice que el Espíritu da sabiduría y revelación respecto a Jesucristo y abre los ojos del entendimiento para que podamos conocer los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y en 1 Corintios 2:10, Dios revela sus planes para nosotros por medio de su Espíritu, quien nos enseña las cosas espirituales. El contexto aquí, versículo 10 al 13, señala la palabra de Dios como aquello que ha sido revelado. El Espíritu Santo nos enseñará la palabra de Dios para nuestra instrucción, como Jesús les dijo a sus discípulos en en el Evangelio de San Juan 16:12 al 15. El Espíritu simplemente repite lo que el Padre y el Hijo ya han dicho. Esta repetición nos ayudará a recordar entonces y a escuchar plenamente lo que Dios ya nos ha dicho. A veces debemos oír las cosas varias veces antes de escucharlas,
realmente. Aquí es donde interviene la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué por qué nos ayuda Dios a entender su palabra? Para que podamos vivir en la luz, como dice 1 Juan 1:6, que nos desafía. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Podemos parafrasearlo de esta manera. Si decimos que hemos sido iluminados, pero aún caminamos en la oscuridad, mentimos acerca del entendimiento de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, entonces, quien nos ilumina para entender su palabra, toma ese conocimiento y nos guía a vivirlo. Finalmente, en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En conclusión, la obra de iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas es una confirmación de que verdaderamente somos hijos de Dios. Acerca de la inspiración hemos tratado ya la semana pasada ampliamente, ¿no? De lo que evidencia toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. De ahí que es la autoridad que en este pasaje bíblico nos da la autoridad de la palabra de Dios de tapa a tapa. Es inspirada por Dios, ¿no? Revela con todas las debilidades humanas, ¿no? Cuando digamos, vemos una serie de héroes tal como eran en realidad, con todas sus fallas y debilidades. Y los hallazgos arqueológicos también corroboran. De eso vamos a estar tratando la semana próxima, pero recuerdo del Claudio Josefo, Tito Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, registra los eventos que exactamente coinciden con la palabra de Dios, ¿no? Para decir que es la palabra inspirada, considerando estas evidencias. Aceptamos totalmente que la Biblia procede de Dios. Gracias, mis hermanos. Bien, las gracias, hermano. Han sido 18 minutos. Ahora vamos a devolverle a Jorge Palma sus minutos, ¿ya? Vamos a darle paso a Pascual. Adelante, hermano Pascual. Gracias, hermano Ronald. Hermanos, gracias por la palabra que en este momento estamos deleitando. Volvemos un tanto a retomar algunos aspectos básicos de las escrituras, ¿no? Inspiradas. Como dice nuestro hermano Josué, ya habíamos tocado ese tema, sin embargo vamos a ir redondeando para quedar satisfechos realmente lo que es el término, la palabra inspirada en las escrituras sagradas. Entonces volvemos a repetir, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, todas las escrituras de Dios desde el Antiguo Testamento, de Génesis, el verso 1 y 2 hablan del Santo Espíritu de Dios en vida, en movimiento, hasta Apocalipsis. Entonces, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todos han sido exhaladas, como ya estamos entendiendo el término de la palabra inspiración por Dios, por la boca del Dios mismo, por esa boca bendita, que la palabra de poder, ¿no? Y lo hizo bien todas las cosas del inicio, del principio. Dice su palabra, todo fue creado por el aliento de la boca de Dios. Salmos 33:6. Todo, nada de lo que no está hecho, no ha sido inspirado, hecho por Dios. Entonces, el Señor sostiene todas las cosas que nosotros vemos y aún lo que nosotros muchos desconocemos. Y el hombre de Dios es preparado en todo caso, de acuerdo a estas citas, en la verdad de su palabra,
sobre todo del Evangelio del Señor Jesucristo, perfecto en hacer bien lo que es llamado y enteramente preparado para cumplir a cabalidad las exigencias, ¿no? Y los requisitos del hombre de Dios, el ministerio de la palabra. No es cualquier cosa el usar la palabra de Dios. Cada vez tengo temor personalmente y realmente la fuerza, el poder de la palabra de Dios en la vida del creyente. Como dijera nuestro hermano José, realmente el fundamento de todas las escrituras y todo lo que tratamos siempre es ese problema, ese asunto humano, el pecado, el gran pecado, la gravedad del pecado en el mundo, en el ser humano. Entonces, diríamos entonces cuál es la iluminación. Ya hermanos han dado ya ciertas citas. Yo trataré de ver algunas citas también acerca de este tema de la iluminación. Y como dijeron nuestro hermano José, también vuelvo a citar, es el capítulo 119 de los Salmos, muy maravilloso, rico en la palabra del Señor, en lo que es respecto a la iluminación, la guía y el alimento, entre otros. Y citaré: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Entonces la palabra de Dios nos proporciona iluminación espiritual para no caer en las cosas vanas del mundo, de nosotros mismos. No estamos libres, propensos a ofender la santidad de la majestad del Señor y podernos enmendar con la guía de su Santo Espíritu, nuestro abogado. Bien, entonces, diríamos entonces, la naturaleza pecaminosa del hombre natural separa de la bendita comunión con Dios. El pecado ha sido y es grave hasta la actualidad por la desobediencia a la palabra de Dios y por ende las tristes consecuencias eternas por la desobediencia y la incredulidad en Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 a 10. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. Entonces, a la luz de las Escrituras, que de elegir el cielo o el infierno, los creyentes estamos llamados a hacer luz, iluminación al mundo mediante la palabra del Evangelio del Señor Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Juan, capítulo 3, verso 19 al 21. Por ello, debemos buscar siempre. Animamos a la palabra de Dios, leerla, guardarla en nuestros corazones y vivirlas conforme ella nos manda. Como dice la palabra del Señor, dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, verso 10, verso 11. Pasaremos a tocar el punto de la iluminación. El hombre natural
conoce las Escrituras por cultura o sabiduría humana, mas no por la obra del Espíritu Santo, porque no tienen el Espíritu Santo para hacer entender las Escrituras de Dios para el perdón y salvación. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice la palabra del Señor, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos otro caso, perdón, de Felipe y el etíope. En este caso, el etíope, el oficial alto de la reina de Etíope, funcionario de Candace, en el camino que se va a Jerusalén, hacia Gaza, por una zona de desierto. Había venido a Jerusalén para adorar a Dios en el templo de Salomón. Dice la palabra del Señor, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos, capítulo 8, versos 29, 35, 38. Entonces, vemos que aquí el evangelio predicado al eunuco por Felipe. Dice la palabra del Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos, capítulo 16, verso 16. Creer con fe, sinceridad de corazón, en el nombre, por sobre todo el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y dar testimonio de obediencia ante el público como verdadero Hijo de Dios. Porque, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos, capítulo 4, verso 12. Pablo y Pedro también animaron al carcelero a no hacerse ningún mal, porque todos estaban allí. La vida que solo proviene de Dios es de Dios. Más bien les entregaron el evangelio de salvación en el Señor Jesucristo. La cita dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos capítulo 16, versos 31 al 33. Veremos enseguidamente el término de la unción. Como también hemos entendido, hermanos, realmente es un acto a la luz de las Sagradas Escrituras, es la simbolización de la consagración a algo de la santidad de Dios, del ungido de Dios, para una función particular de los propósitos divinos. Es como dijera nuestro hermano José, están separados para una función específica. Entonces dice la palabra del Señor, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Éxodo capítulo 30, verso 29. Entonces, investidos pues por el poder suficiente del Espíritu de Dios,
para el desempeño de sus deberes. Dice la palabra del Señor, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. 1 Samuel, capítulo 24, verso 6. Entonces vemos aquí que David conoce realmente el poder de Dios, la fuerza de Dios y lo que el Señor determina como su autoridad. Tiene que tener respeto. Realmente nosotros también oramos por nuestras autoridades, que Dios ha puesto en eminencia sobre nosotros, sobre el Perú. Entonces, en este caso, David respeta, en este caso, a Saúl. David mismo también es ungido como rey, aún desde joven. Dentro de muchos hermanos mayores que él tenía, David, él es separado. Entonces, la unción cumple un papel importante acerca también del aceite que ya tocó nuestro hermano Josué, un simple elemento que también estos hombres de Dios conocían bastantemente las funciones y las características de cada elemento del agua, en este caso del aceite, para hacerlo útil en la bondad del Señor para los propósitos, en este caso, ¿no? Entonces conocían bastante los elementos y sus bondades. Dice el Señor, el Espíritu Santo unge a los creyentes, le guarda y le guía en toda la verdad de Dios. Libro de Juan, capítulo 17, verso 10. En la verdad de Dios, en la verdad de Cristo, libro de Juan, capítulo 14, verso 6. En la verdad misma del Espíritu Santo, libro de Juan, capítulo 15, verso 26. Por ello la tarea del creyente es andar en verdad, perseverando en la fidelidad y en la santa palabra de Dios. El creyente necesita estar en santidad para la permanente comunión con Dios y con los hermanos de la iglesia, para crecer espiritualmente y permanecer en el fuego vivo a la venida del Señor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. 1 Juan, capítulo 2, verso 20. 1 Juan, capítulo 2, verso 20, 27. Dios también sana por el poder del Espíritu Santo en respuesta a la oración de fe del creyente. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Libro de Marcos, capítulo 6, verso 13. El Espíritu Santo mismo fue la unción de nuestro Señor Jesucristo. Como vuelvo a citar lo que también citó nuestro hermano José. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, verso 18. Mira, que este es el verso final de nuestro Señor Jesucristo, declarando pues él como él mismo estaba en ese instante como el Mesías realmente, cumpliendo la profecía. En este caso había leído las escrituras del libro de Isaías. Los que estaban escuchando la palabra del Señor entendieron, pero no lo aceptaron, porque como tanta sabiduría, tanta maravilla, y el hijo de un carpintero, siempre así miraban también a los apóstoles. Si a nuestro Señor Jesucristo lo miraban así, cuánto más también a nosotros muchos por predicar la palabra del Evangelio del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, he concluido. Bien, las gracias, Pascual.
Yo creo que verdaderamente ha faltado tiempo para tratar este tema. Hemos sido mezquinos con el tiempo. Voy a darle 10 minutos a Jorge Palma para que redondee su tema. Creo que fuimos... Jorge, ¿desearías redondear el tema? Bueno, 10 gracias, minutos te damos. gracias. Déjame ver aquí. 9:24, ya. Gracias al Señor por las exposiciones que se han hecho, bastante amplias, pero vamos a tratar de sintetizar en lo que respecta al tema, ya, vamos a relacionarlo con el tema. O sea, el tema es, ¿cuál es la diferencia entre revelación, inspiración, iluminación y unción, ¿no? Porque en realidad el tema es amplio si lo tratamos en su manera general, pero aplicado a este tema bíblico, o sea, cómo llegar a unas escrituras y cómo nosotros debemos tomarla y entenderla, vamos a buscar que hacer una síntesis ahora, ¿no? Bueno, la revelación y la inspiración aparecen juntas, ¿no? Porque ambas son la acción de Dios completamente, ¿no? Aunque la razón humana a veces quiere intervenir en el asunto de la inspiración, porque, bueno, de todas maneras Dios ha usado personas que razonaban, aunque no entendían todo, ¿no? Era necesario la inspiración de Dios, la acción de Dios en mentes, como las mentes humanas, ¿no? Que podían entender que Dios estaba dándoles el mensaje, aunque no lo entendían en alguna manera, pero no todos, ¿no? Bueno, y estos dos, revelación e inspiración, pueden distinguirse de la iluminación, ¿no? Porque la iluminación ya es la aplicación del creyente a las escrituras ya dadas, ¿no? La iluminación es prometida a todos los creyentes, no a los incrédulos, ¿no? Aunque dice que el Espíritu Santo cuando venga, Él redarguirá a los pecadores, ¿no? De pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Pero de las escrituras mayormente está referido a los creyentes. Bueno, vamos a ver aquí un texto, por ejemplo, en Efesios, ¿no? Aquí en Efesios encontramos así, ¿no? Dice así, Efesios 2:14, dice, por esta causa, 3:14, dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, al fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí, para que seáis plenos, dice el versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender. Está hablando aquí a los creyentes. Aquí ruega el apóstol Pablo que el Señor nos ilumine, ¿no? Los ilumine, porque como dijo el hermano también, tenemos la unción del santo. Como dice Primera de Juan, tenemos la unción del santo. Y aquí la unción en su aspecto del bíblico, en el aspecto que nos atañe, quiere decir que Dios quiere iluminarnos, porque tenemos el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es la unción del santo, ¿no? Este Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que está escrito, porque ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Dice, ¿y quién conoce las cosas que en el hombre sino el Espíritu de él? Pero el Espíritu Santo en nosotros, muy diferente a nuestro espíritu, nos ayuda a comprender las cosas de Dios, ¿no? Entonces aquí la palabra unción se aplica, en este caso que estamos viendo, a el hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros para ayudarnos a entender, ¿no? Por supuesto, iluminación tiene que ver que ese Espíritu Santo nos ayuda, como ya hemos visto, estando en nosotros, estando ungidos, para entenderlo ya revelado. La revelación
es de Dios. Dios descubre algo que quiso comunicarnos, ¿no? Dios descubre cosas, por ejemplo, Dios se ha revelado a través de la naturaleza, como ya hemos visto. Dios se revela a través de la providencia. Vemos que hay muchos aspectos de providencia en la vida del hombre, donde Dios se ha revelado a través de la providencia. Dios se ha revelado a través de la preservación, ¿no? Temas que, bueno, son para abrirlos, ¿no? Dios se ha revelado a través de los milagros. Otro es, Dios se ha revelado a través de la comunicación. Dios en una comunicación directa, ¿no? Porque Dios ha hablado directamente con el hombre. Dios se ha revelado también a través de la encarnación, ¿no? Es la revelación de Dios, ¿no? Tal vez es la revelación más elevada, ¿no? A través de la encarnación. Dios se ha revelado, ¿no? A través de las escrituras. Entonces tenemos aquí estas revelaciones que Dios ha dado al hombre y que Dios las ha descubierto para el bien del hombre. En realidad el plan de Dios no era que Adán quedara en el estado que estuvo. Dios tenía un plan de revelarse, ¿no? No es que el plan de Dios falló al hacer caer Satanás a Adán, sino que Dios sabía de antemano a dónde debía llevar a Adán, sabiendo lo que iba a suceder. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros hoy día. Pues está revelando diferentes cosas para que lleguemos al punto de ser hechos a la imagen de Dios, ¿no? Esto es en el aspecto de la revelación. En el aspecto de la inspiración, como ya hemos visto, esta palabra inspirar, como ya hemos escuchado, es la acción del Espíritu de Dios, ¿no? Que no al creyente, sino a los santos hombres de Dios, les inspiró, les llevó a escribir estas cosas para revelarles. Entonces, esta inspiración es el soplo de Dios, como nos mencionó el hermano Pascual. Dios sopló. Es el término precioso que aparece aquí. Por ejemplo, si nosotros volvemos a mirar aquí en Timoteo, ¿no? En segunda de Timoteo, ¿no? Es la acción de Dios soplando, ¿no? Y este término es muy único en toda la literatura que jamás haya existido, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16, entiendo que es. Vamos a volver a leerlo, ¿no? Es la acción de Dios soplando, ¿no? Sobre estos santos hombres de Dios. Aquí nos dice aquí, segunda de Timoteo 3:16, ¿no? 3:15, ¿dónde está, hermano Pascual? Disculpe que aquí se me corrió la escritura, ¿no? Aquí tenía segunda de Timoteo 3, ¿dónde está? 3, 16, 17. 16, estamos bien entonces. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada aquí es un término que quiere decir Dios sopló. Sopló sobre el hombre, ¿no? Para enseñar, para que el hombre de Dios, lo que Dios escogió, pudiera transcribir lo que Dios decía. Entonces, esta es la autoridad máxima. Es el soplo de Dios. La palabra de Dios es el soplo de Dios, ¿no? Y esto se llama inspirar, ¿no? Entonces Dios inspiró para que la escritura fuera infalible. Esta escritura, por otro lado, viene a ser infalible, ¿no? Porque Dios mismo sopló sobre los hombres su aliento y Dios no puede fallar, ¿no? A pesar de todas las oposiciones que hay de los hombres, es infalible simplemente porque es el soplo de Dios, es la sabiduría, es la vida misma de Dios que hizo esto posible. Bueno, hay tipos de inspiración que algunos que podemos ver aquí. En cuanto a la inspiración misma, hay ciertos grados de inspiración que se pueden diferenciar, ¿no? Pero vamos a ver que uno solo es el verdadero. Hay un tipo de dictado verbal o una teoría mecanicista, ¿no? Que dice, bueno, ¿por qué si Dios es un Dios todopoderoso, por qué no hizo un mismo estilo en todo? ¿Por qué en unos hay una forma y en otro otra forma? Y de repente, bueno, ahí hay una falla de Dios. Pero Dios usó diferentes personas.
con diferentes formas y diferentes formas de vida. Y Dios los usó así, porque Dios usó inclusive su forma su estilo y su forma, porque Dios quería transmitir verdades al mundo, ¿no? Ese es entonces Dios no necesitó, no hizo todos, no usó a todos los hombres de la misma manera. No hay tampoco una inspiración parcial, en el sentido de que Dios inspiró ciertas porciones de la Escritura y otros no. No, toda la Escritura de Dios es inspirada por Dios, no parte. Todo lo que está en esta Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es totalmente inspirado por Dios. Tampoco hay grado de inspiración donde se dice algunos que algunas partes son más inspiradas que otras. No, todas las Escrituras son inspiradas por Dios y perfectas y útil al hombre para instruirle, ¿no? Para toda buena obra, ¿no? Para hacerle perfecto, ¿no? Como dice en otra parte de las Escrituras. Dios no inspiró, algunos piensan que Dios inspiró conceptos y no de palabras. Dios usó las palabras, ¿no? Por supuesto, los mismos hombres no entendían por qué usaban esas palabras, pero Dios tuvo el cuidado de inspirar los conceptos, ¿no? Y no las palabras, a pesar de que Dios tuvo cuidado de que sea como Dios quiso. Algunos dicen que la inspiración es una cosa natural, porque ha habido hombres en el mundo que también han sido inspirados, ¿no? Mira, se inspiró para escribir una canción muy hermosa o un poema muy hermoso. Entonces, lo que sucedió en las Escrituras es una inspiración natural y nada más. No es así, ¿no? La inspiración del hombre en su sentido más elevado no alcanzaría lo que Dios quiso decir. La inspiración de Dios es perfecta. No tiene que ver con el aspecto humano. Es de arriba. No está el hombre caído, el hombre pecaminoso, ¿no? No está allí. Entonces, la inspiración que nosotros tenemos es la inspiración plenaria y verbal. Es una inspiración plena y verbal. Las palabras las escogió Dios, a pesar que los mismos hombres no entendían. Ahora, no quiere decir con esto de que algunas cosas que se mencionan naturalmente sean lo que Dios quiso, ¿no? Pero sin embargo, Dios quiso que estuviera escrito eso, ¿no? Porque sabe que nos conviene saberlo, ¿no? Se mencionan pecados, ¿no? De los hijos de Dios, no para que nosotros los sigamos, sino porque Dios quiso que eso se supiera, ¿no? Entonces se mencionan cosas que son incorrectas según los hombres, pero según Dios, Dios quiso que se constara. Entonces es una inspiración plenaria y verbal que Dios quiso que se constara en lo que es la Escritura. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí que la inspiración de Dios es perfecta, enteramente preparada para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En cuanto a la razón humana, tal vez podamos tener preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué parte tiene la razón humana? Por supuesto, Dios ha usado personas que tenían sanos en razón, pero la razón no alcanza para comprender la revelación de Dios, ¿no? No alcanza. Bueno, les voy a mencionar aquí que, por ejemplo, Sócrates hace que uno de sus discípulos diga acerca de la vida futura: yo tengo la misma opinión que usted, que Sócrates, que en esta vida es o absolutamente imposible o extremadamente difícil llegar a un conocimiento claro de este asunto. Entonces, su discípulo, él decía que no se podía conocer. Y Sócrates, uno de los filósofos más grandes que ha habido en la historia, ¿no? Por supuesto, no vamos a decir que Sócrates tenía la luz de Dios, ¿no? Platón, ¿qué decía? La verdad debe determinar o establecer cualquier cosa cierta acerca de estos asuntos, pero en medio de tantas dudas y discusiones es la obra de Dios solamente en cuanto a estos asuntos de la vida, ¿no? Entonces estos hombres reconocían de que necesitaban la revelación de Dios, ¿no? Y Dios ha querido desde el principio que los hombres conozcan esta revelación. Entonces Dios ha revelado
las cosas en su palabra para el bien del hombre. Entonces, este tema tan importante, revelación, inspiración, iluminación, unción y aún razón humana, pues están entendidos por Dios. La razón no alcanza, ¿no? Dios ha tenido que revelar los planes de Dios y los planes para el hombre, ¿no? Dios ha tenido que iluminar lo que el mensaje que Él manda, ¿no? Y lo hace naturalmente por su espíritu. Una vez que está plasmado en una escritura, entonces Dios mismo se da el trabajo de iluminar al hombre, ¿no? Al hombre, para que este hombre pueda entender esta escritura. Y por supuesto, a quien mayormente le ilumina es al creyente. Ahora, no quiere decir que el incrédulo no puede entenderla, porque el Espíritu Santo trabaja, ¿no? Para redarguirle de pecado, de justicia y de juicio. Pero si quiere conocer la profundidad de las cosas de Dios, tiene que ser un creyente. El que es incrédulo, para él son locura y no las puede entender, ¿no? Y la unción, pues, es simplemente que Dios, que el Espíritu Santo esté en el creyente para hacerle conocer las cosas de Dios, ¿no? Esa es la unción que el creyente tiene, el Espíritu Santo presente para hacerle conocer todo lo que Dios ha dado para él. Bueno, estas son algunas cosas que simplemente de una manera sencilla, hermanos, quería presentar, ¿no? Esta diferencia. Bueno, no sé si hay algo más que tratar. Podríamos tal vez ver de qué manera contestar algunas preguntas, si que no posible. Bien. Así, hermano Renato. Las gracias, hermano Jorge. Yo creo que ahora sí ya lo hemos puesto equitativamente los tiempos. Sí, el tiempo verdaderamente ha sido ingrato con este tema, ¿no? Pero qué importante que ha sido ampliar, ¿no? Este tema que tocó el sábado pasado Pascual, sobre la inspiración de las Escrituras, al punto que le hemos puesto, inspiración de las Escrituras 2. El primer tema que trató Pascual, la inspiración de las Escrituras 1. Y creo que, repito, como lo ha dicho Jorge, lo hemos dicho todos, creo, tratar estos temas o aclarar algunas confusiones sobre la iluminación, sobre la inspiración, sobre la unción, ha sido importante. Porque si contemplamos a la razón humana, vamos a descubrir que verdaderamente ellos siguen con sus conceptos, lo que ellos, que le digo, interpretan, ¿no? Por ejemplo, mientras exponían, estaba en internet buscando, ¿no?, el sinónimo de revelación. El sinónimo de revelación es iluminación. Y busqué el sinónimo de inspiración, y es iluminación. Y busqué el sinónimo de unción, es el acto de ungir, ¿no? Entonces, esto es lo que consulté acerca de lo que es la razón humana, que como menciona Jorge, creo que el tema da para más. Vamos a cerrar esta parte de lo que ha sido esta disertación, ¿no? Creo que nos hemos pasado del tiempo que teníamos considerado para trabajar el video, hemos pasado la hora, 1 hora y 15, 1 hora y 20, algo así, creo, en los tiempos. Vamos a darlo por concluido para poder dar lugar al video, a ver si lo podemos editar con este tiempo, ¿no? Y estaremos, pues, luego de este cierre, estaremos dialogando algo más al respecto, como ha sugerido Jorge Palma. Hasta aquí lo que ha sido Diálogos en Línea con este tema sobre la inspiración de las Escrituras 2. Por su atención, gracias.